Ah, bien, ¿cómo están todos? Me fui a preparar mi cafecito. Discúlpenme, me demoré un minuto más. Bueno, así que les doy la bienvenida a todos. Les doy la bienvenida. Entonces, hoy día vamos a, les voy a compartir entonces la presentación de hoy que les envía el grupo, la unidad 4 de el delito de incendio forestal. Don Raúl Márquez me dice que viene en camino. Ajá. Em, mm, ah, se me perdió. Aquí. Muy bien. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve. Sí, se ve bien, Ah, ahora vemos bien. perfecto. Perfecto, Pablo, perfecto, Edgardo, gracias. Bien, eh, les pido máxima atención. Hay, no es tanto la materia de hoy día, así que va a ser una clase tal vez un poquito más corta, pero hay mucha definición. Ya, esto es la parte más latosa. Entonces, comenzamos hoy día con la unidad número 4, el delito de incendio forestal. Vamos a ver algunas definiciones de delito y dolo. Hay unas definiciones bien completas que tiene el Código Penal boliviano, que también las vamos a mencionar aquí, y, y también el Código Federal mexicano también, de lo que habla de incendio forestal, del delito de incendio. Vamos a ver qué es lo que dice la ley de bosque y el Código Penal chileno sobre el delito de incendio forestal. Vamos a ver un cuadro de penas por delito y cuasi delito de incendio forestal, donde están ahí mezcladas la ley de bosque y el Código Penal. Vamos a ver las clasificaciones del comportamiento incendiario, en clasificaciones bien interesantes que vienen de Estados Unidos. Vamos a analizar el caso, bueno, comentar el caso más que nada, y ahí me gustaría que ustedes también al final de esa parte pudieran entregar su opinión con respecto a lo que le sucedió a estos brigadistas, ya se los voy a contar. Vamos a ver el perfil del incendiario en España. Vamos finalmente perdón, a finalizar con un concepto y dejarlo bien claro sobre el incendiario y pirómano, ¿verdad? Que es muy importante tenerlo claro para el tema de nuestro informe, ¿verdad? Bien, el delito de incendio forestal. El delito de incendio de bosque es perseguido en la legislación chilena en dos cuerpos legales. Primero, tenemos nuestro Código Penal, como lo tienen todos los países, ¿verdad? Que contempla las sanciones para los delitos dolosos. Y está en nuestro país la ley de bosques que castiga los casos accidentales y por acción negligente. Bien, pero bueno, eh, ¿qué es lo que es delito? Nuestro Código Penal chileno, en el artículo 1, inciso 1, que dice que todo delito es delito toda acción o omisión voluntaria penada por la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que, por un lado, tenemos el concepto de delito que se define como una conducta, acción o omisión típica que está descrita en la ley. Típica significa que está descrita en la ley, y antijurídica, que es contraria a derecho, y culpable, que es una conducta obviamente reprochable. Ahora, como dicen muchos por ahí, y en derecho se habla mucho del nullum pena, nullum crimen sine ley, que en el fondo no hay pena y no hay crimen si no hay ley. O sea, si no está tipificado en la ley, es imposible que se vaya a sancionar, ¿cierto? Esa acción. Eh, Ahora, hoy día
hay muchas acciones reprochables que no son, que falta poco para que se tipifiquen de delito, ¿cierto? Y puedan de alguna manera sancionarse. Bien, y el dolo, vamos ¿cierto? Habla de el ánimo de provocar daño, ¿cierto? El que actúa maliciosamente, ¿cierto? El que sabiendo que, ¿cierto? Actúa. Y dolo es el ánimo de provocar daño. Y en cuanto a la culpa, es toda conducta voluntaria, lícita o ilícita realizada con imprudencia o negligencia que genera un resultado no previsto o que estaba previsto por quien ejecuta la acción, pero no quería, no querido o ha sentido. O sea, este personaje pensó que no iba a generar este incendio o sabiendo lo que iba a ocurrir, ¿cierto? Él pensó que no se iba a generar este accidente, por así decirlo. Ya Maquiavelo decía, el hombre es malo y perverso por naturaleza a menos que precise ser bueno. Ah. Bueno, por otro lado, Rousseau decía que el hombre es bueno por naturaleza y es la sociedad que lo corrompe. Bueno, es un tema discutible, ¿verdad? Bueno, en cuanto a dolo y culpa, lo deja muy claro aquí el Código Penal boliviano. Dolo dice, en su artículo 14 del Código Penal de Bolivia, dice que dolo actúa dolosamente el que realiza un hecho previsto en un tipo penal, o sea que está tipificado, ¿verdad? Con conocimiento y voluntad. Y para ello es suficiente que el autor considere seriamente posible su realización y acepte esta posibilidad. O sea que en el fondo él sabía que tenía mucha probabilidad, probabilidad o posibilidad, probabilidad de generar cierto este mal, ¿verdad? Y en su artículo 15 de este Código Penal boliviano dice que el que actúa culposamente, quien no observa el cuidado a que está obligado conforme a las circunstancias y sus condiciones personales y por ello no toma conciencia de que realiza el tipo legal, tiene como posible la realización del tipo penal y no obstante, o sea, él sabe, y no obstante a esta predicción, lo realiza de la confianza de que evitará el resultado. O sea, con una acción negligente, ¿verdad? Va a generar, por ejemplo, un incendio. Y ahí estamos en presencia de culpa. O sea, no tenía el ánimo. Ahora, esto de probar si era doloso o culposo, ya tendrán que verlo ¿cierto? En un juicio, ¿verdad? Si este era de una manera u otra. Y aquí el Código Penal de Bolivia, perdón, y en el Código Penal de Bolivia dice en su artículo 206 en el capítulo 1 de incendios y otros estragos, en el título quinto de delito contra la seguridad común, habla en su artículo 206 sobre el incendio, el que mediante incendio crear un peligro común, crear es solamente un peligro común, para los bienes o las personas será sancionado con privación de libertad de 2 a 6 años. 2 a 6 años, no es mucho, no es mucha la cantidad de años, ¿verdad? En su inciso segundo de este artículo dice que incurrirá en privación de libertad de 2 a 4 años y que con objeto de quemar sus campos de labranza o pastaderos ocasionar un incendio que se propague y produzca perjuicios en ajena propiedad. Bueno, y habla también en el artículo 207 de ese, de este título uno de incendio y otros estragos, del título cuarto, perdón, el capítulo uno de este título quinto, perdón, de otros estragos, el que causar estrago por medio de inundación, explosión, desmoronamiento, derrumbe de un edificio por cualquier otro medio poderoso de destrucción, que podría ser un incendio forestal, ¿verdad? Será sancionado con privación de libertad de 3 a 8 años. ¿Y qué nos dice el Código Federal mexicano? En su artículo 397 dice que se impondrá de 5 a 10 años de prisión y multa de 100 a 5.000 pesos a los que causen incendio, inundación o explosión con daño de peligro de un edificio o vivienda, ¿cierto? Donde se encuentre alguna persona, ropas, muebles, objetos, ya que en tal que puedan causar graves daños personales, archivos públicos notariales, bibliotecas, museos, templos, escuelas, edificios, monumentos públicos y quinto, bosques, perdón, montes, bosques, selvas, pastos, mieses o cultivos de cualquier género. Esto, esto que explica acá
numeral quinto de bosques, ¿cierto? Pastos, mieses, eso lo vamos a ver acá enseguida. Y como pueden ver, las penas no son muy altas. Pues aquí el Código Federal Mexicano, que desde hace muchos años han querido cambiar desde de 5 a 12 años de prisión, eh, bueno, no ha sido tal, ¿verdad? Y siguen estos 5 a 10 años de prisión. Pero ¿qué dice nuestro Código Penal y la ley de bosque sobre el delito de incendio forestal? Ah, aquí les voy a explicar las definiciones de concepto de la ley 20.653 en nuestro país, que bueno, eh, en general todos estos conceptos son, para nuestra Sudamérica, son muy similares, algunos son exactamente los mismos, ¿ah? Cuando hablamos de mieses, hablamos de plantas maduras de cuyas semillas se hace el pan. Pastos, hierbas que come el ganado. Cierros son consideradas las murallas, cercos, setos vivos o muertos que dividen los terrenos. Y plantíos son los lugares plantados por el hombre con especies vegetales. Y los montes, cuando hablamos de monte, hablábamos de bosques formados por arbustos, matas o hierbas. No hablamos de un cerrito, de una montaña. Montes hablamos de bosques. ¿Ya? Formaciones xerofíticas, formación vegetal constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas suculentas. Suculentas son esas plantitas que tienen, son como gruesecitas, ¿verdad? Eh, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las regiones primera y cuarta, incluida la metropolitana, y la decimoquinta, y en las depresiones interiores de las regiones séptima y octava. ¿Ya? Las formaciones xerofíticas son consideradas, obviamente, formaciones vegetales de carácter eh, nativas de la zona. El artículo 476 en Chile dice que se castigará con presidio mayor en cualquiera de sus grados al que incendiare un edificio destinado a servir de morada que no estuviera actualmente habitado. El que dentro de poblado incendiara cualquier otro edificio, bueno, esto, el inciso uno y 2 hablan de, obviamente, de incendios dentro de la morada. Pero en el inciso 3 dice que el que incendiare bosques, mieses, pastos, montes, cierros, plantíos o formaciones xerofíticas, en aquella definida la ley 20.283. Y cuarto, al que fuera en los casos señalados los números anteriores provoque un incendio que afecta gravemente las condiciones de vida animal o vegetal en un área silvestre protegida. Por otro lado, la ley de bosques, este es un decreto supremo número 4.263 del año 1931, mire qué antiguo. Eh, bueno, esta ley perdón, la ley 20.653 promulgada en 2003 sustituye el artículo 22 de la ley de bosque. Esta fue una modificación de este artículo. ¿Y qué dice este artículo 22 que se modificó el año 2013 de la ley de bosques? Dice que el empleo del fuego en contravención a las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos, y siempre que de ello no se haya seguido incendio, será castigado con presidio menor en su grado mínimo a medio y multa de 11 a 50 unidades tributarias mensuales, que son muchos millones de pesos acá en Chile. Es que rozar fuego, infringiendo las disposiciones legales y reglamentarias, y en consecuencia de ello destruido bosques, mieses, pastos, montes, cierros, plantíos y formaciones xerofíticas de aquella definida en la ley que habíamos visto ya, y ganado, construcciones y otros bienes pertenecientes a terceros o afectar gravemente el patrimonio forestal del país, será castigado con presidio menor en sus grados medios a máximo multa de 50 a 150 unidades tributarias mensuales. Esto de los presidios menores en su grado, en los distintos grados, presidios mayores, los vamos a ver en unas láminas más adelante, ¿ah? Bueno, aquí esa imagen que se ve ahí al costado derecho nosotros estábamos haciendo un empadronamiento en el año 2000, a finales del 2018 en Tomé, y claro, había un día muy caluroso, a pesar de que estaba nublado, y bueno, había unos vecinos en el cerro Estanque, eh, y no se le ocurrió nada mejor que hacer una tremenda quema de sus desechos, los desechos que tenía en su propiedad. Así que llamamos a carabineros y esta persona fue detenida, porque está, bueno, prohibida en la mayor parte del tiempo en nuestro país están prohibidas las quemas o los roces. Esta ley de bosque también tiene un artículo 22 bis. Se prohíbe encender fuego
o la utilización de fuentes de calor en áreas silvestres protegidas. O sea, tampoco tenemos un incendio generado por cierto, por nuestro actuar, ¿verdad? Eh, y todos aquellos lugares que no autorizados y señalados por la autoridad a cuyo cargo se encuentra la administración de las mismas. El incumplimiento de la prohibición referida, eh, ¿cierto? En el inciso precedente hará incurrir a quien utilizar el fuego o cualquier fuente de calor a la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio. Y una multa de unos tantos unidades tributarias mensuales. Y el artículo 22 ter de esta ley de bosque dice que el que por mera imprudencia o negligencia en el uso de fuego u otra fuente de calor en zonas rurales o terrenos urbanos o semiurbanos destinados al uso público y provocar incendio que cause daño, aquí está causando un daño, un incendio, en los bienes a que alude el inciso segundo del artículo 22, sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio a máximo y multa de 50 a 150 unidades tributarias mensuales. ¿Ya? Si el incendio se produjera en un área silvestre protegida o se propagare en alguna de ellas, el responsable del uso del fuego u otra fuente de calor de las zonas y terrenos que alude el inciso anterior, sufrirá la pena de presidio menor en su grado máximo y multa de 100 a 200 unidades tributarias mensuales. Bueno, para comprender mejor el, eh, la manera, el delito que estamos hablando, hay que descomponerlo en todos sus elementos. Primero debemos determinar y explicar qué bien jurídico se busca proteger, para luego establecer quiénes pueden ser autores del delito, cuál es el objeto del delito y cuál es la conducta en que se incurre para ser objeto de la sanción. Bueno, ¿cuál es el bien jurídico que se busca proteger? Bueno, hay muchos bienes jurídicos, po. Está considerado como delito contra la propiedad. Bueno, el incendio forestal sí está considerado como un delito contra la propiedad. Se ubica en nuestra doctrina como delito de destrucción o de mero perjuicio que es la propiedad, es decir, afecta a un bien concreto y determinado. Va a producir un menoscabo patrimonial, ¿verdad? Pero muchos juristas señalan que no es el único bien jurídico a proteger y sería inadecuado incluir el incendio forestal como un delito contra la propiedad. En tanto, destacaría por sobre este el atentado a la seguridad colectiva. Entonces, el incendio forestal como delito contra la seguridad colectiva. Muchas legislaciones castigan no solamente la afectación de un bien particular, sino la provocación de esta situación de peligro. Por eso que nosotros vemos también en los artículos anteriores de la ley de bosque que se sanciona el solo o el mero empleo del fuego, ¿cierto? Entonces, lo que se está sancionando es la provocación de la situación de peligro, porque hay un riesgo, ¿verdad? Un riesgo que se genere este fuego y se descontrole y se transforme en un incendio. Y así se ha redactado nuestro artículo 22, inciso 1 de la ley de bosque, sancionando el mero empleo del fuego. Entonces podemos ya ir concluyendo que no es meramente la propiedad lo que se protege, ¿cierto? Ya que se sanciona el hipotético peligro de como afectación. Y tenemos el incendio forestal como delito contra el patrimonio forestal y las áreas silvestres protegidas. En primer lugar, podemos señalar que hay autores que han situado el delito de incendio forestal como uno de aquellos que se enmarcan dentro de la protección de lo que es nuestro medio ambiente. Pero sin embargo, hacen la salvedad de que no es precisamente el medio ambiente que se protege, sino que tan solo elementos que lo pueden conformar. Se puede desprender de la redacción de los artículos 22, 22 bis y 22 ter de la ley de bosque que la intención del legislador es evitar, mediante la imposición de sanciones, la ocurrencia de incendios forestales, estableciendo hipótesis tanto de peligro como de lesión o de afectación. Ahí sí. Entonces, podríamos decir, está muy de moda esta palabra pluriofensivo. El incendio forestal es un delito pluriofensivo. ¿Por qué? Porque, por un lado, afecta a la propiedad, afecta a la seguridad colectiva, ¿cierto? Eh, y al patrimonio forestal y de ecosistemas. Hay una imagen de recemos por Australia, que
Son millones de mamíferos los que murieron, no sé la cifra exacta, 50, 100 millones entre canguros y osos koalas que fallecieron producto del incendio. Entonces eso es algo terrible. Entonces el delito de incendio forestal tiene la potencialidad de afectar bienes jurídicos, bienes jurídicos diversos. Bueno, ¿y cómo cuando hablamos de este delito de incendio forestal, existe un camino? Este camino es el iter criminis, que hablan, ¿cierto? En toda la mayoría de las legislaciones, y la chilena no queda al margen de esto, donde en el fondo explican las fases que tiene o el camino que tiene el delito. Cuando hablamos de delito, ¿verdad? Existe una fase interior y una fase exterior. La fase interior es cuando la persona idea, ¿cierto? O decide que va a realizar un acto ilícito, en este caso sería un incendio forestal, ¿verdad? O cualquier otro delito que esté tipificado en la ley, ¿cierto? Esto se genera en la psique del autor y esta parte, en la mayoría de los delitos, no es punible, ¿ya? Bueno, hay algunos hechos puntuales como atentar contra autoridades, ¿cierto? Que podrían ser punibles, ¿cierto? En la fase solamente, en algunos países, digo yo, solamente por el hecho de pensar en asesinar ¿cierto? A un mandatario podría inclusive llegar a tener, eh, podría considerarse un acto ilícito, ¿ya? Entonces, en esta parte hablamos de la ideación, deliberación y la resolución. O sea, yo pienso lo que voy a hacer, voy a deliberar, tomé mi decisión y, ¿cierto? Y he resuelto eh, hacer este delito, este incendio. Pero ya cuando pasamos de esta ideación o la fase interior, ¿cierto? Ideación, deliberación y resolución, y cuando hay un límite, que ya en este caso es cuando nosotros compramos combustible, este es un ejemplo, ¿es cierto? O procurar los medios en el fondo. O sea, cuando compramos combustible, cuando vamos a comprar un arma, cuando adquirimos una bomba, por decir algo, ya pasamos a la fase exterior, ¿cierto? Que considera como acto, en esta parte, en la parte primaria de esta fase exterior, está el acto preparatorio. También no es punible a no ser que, eh, por ejemplo, nos sorprendan con un artefacto incendiario. Para el caso, estamos hablando para el caso de los incendios forestales, ¿ya? Luego tenemos el principio de ejecución. Cuando la gente inicia la ejecución del delito, vierte, por ejemplo, combustible. Hablamos de la tentativa y ya es punible, ¿cierto? Esta parte. Y si provoca un incendio que se transforma, por supuesto, perdón, provoca un fuego que se transforma en un incendio quemando el bosque, también, por supuesto, estaríamos en la etapa de consumación que también sería punible, ¿ya? Y ya posteriormente tenemos el agotamiento del delito, puesto que en el fondo si yo quería, ideé este delito, deliberé, quise hacerlo, compré combustible, pasé por la tentativa, ¿verdad? Vertí el combustible, provoqué el incendio y se quemó lo que yo quería quemar, ya tenemos un agotamiento material del delito. Y como les comentaba, volviendo atrás, eh, el acto preparatorio en sí podría ser considerado como no punible, pero a no ser que fuéramos sorprendidos con un artefacto incendiario. Ya lo dice la ley 17.798 en su artículo 3 inciso 3, que pueden revisarlo posteriormente. Entonces, esta es más o menos el resumen del camino del delito, o sea, la fase de la ideación, desde la ideación del delito hasta, ¿cierto?, la consumación y el agotamiento del delito. Eh, y como ustedes pueden ver, principalmente la tentativa y la consumación son hechos punibles, salvo que el acto preparatorio seamos sorprendidos, como les dije, con un artefacto incendiario. Y aquí vamos a ver los cuadros de pena para Chile por delito y cuasi delito de incendio forestal.
Bueno, las penas que arriesga quienes causen incendios forestales, por un lado, como decía el artículo 22, inciso 1 de la ley de bosque, el mero empleo del fuego contra la ley de sus reglamentos. No hay incendio, no hay daño, pero solamente empleo, ¿cierto? Se va a sancionar con una pena de 61 días a 3 años. Esto es el presidio menor en su grado mínimo a medio. Multa de 11 a 150 a 50 UTM. Por otro lado, cuando hacemos uso de una fuente de calor en área silvestre protegida, tampoco generamos un incendio ni destrucción. Por ejemplo, una fogata, no hay daño. Eh, el artículo 22 bis de la ley de bosques, ¿cierto? Lo va a sancionar con también 61 días a 3 años de presidio, que es considerado presidio menor en su grado mínimo, y multa de 11 a 50 UTM. Por otro lado, la destrucción por roza indebida de fuego, o sea, ya tenemos destrucción, ¿ya? Rozar fuego en contra de la ley y sus reglamentos, destruimos el bosque, mieses, pastos, montes, plantíos, ganados, bienes de terceros, grave afectación al patrimonio forestal, eh, y está indicado en nuestro artículo 22, inciso 2 de la ley de bosque, dice que va a penar con 541 días a 5 años. O sea, ya estamos en una sanción importante. Y lo mismo ocurre en por el cuasi delito de incendio, aquí cuando hay culpa, imprudencia o negligencia. Lo dice el artículo 22 ter de la ley de bosque, una conducta. ¿Cuál es la conducta? El uso de fuego u otra fuente de calor y destruye bosques, pastos, ¿cierto? Plantíos, etcétera. Afectación grave al patrimonio forestal del país en zonas rurales, terrenos urbanos o semiurbanos y áreas silvestres protegidas. Y va a tener también la misma sanción, 541 días, 5 años, que es presidio menor en su grado medio a máximo y multa de 150 hasta 150 UTM. Y cuando estamos en presencia de un incendio doloso, o sea, como lo habíamos dicho, doloso, que se, se actúa, ¿cierto?, con el ánimo de provocar daño, lo que se sanciona la conducta de incendiar y la consecuencia tenemos un incendio, destrucción de bosques, mieses, pastos, montes, plantíos, formaciones xerófitas, ¿cierto? Hay una intencionalidad, y así lo indica el artículo 476, número 3 del Código Penal. Tiene una pena. Muchos me han dicho que no es muy elevada. Sí, señores, es una pena muy alta la que tenemos hoy en día en nuestro Código Penal chileno. Va de 5 años y un día hasta 20 años de presidio mayor en su grado, en cualquiera de sus grados, ¿ya? Entonces, el tema no es, no es la sanción, sino que no se investigan y obviamente no vamos a tener culpables. O sea, por un lado tenemos todo para que obviamente no se generen estos incendios forestales, pero lamentablemente si no investigamos los incendios, no podemos hacer mucho. Y bueno, y incendio doloso con afectación de flora y fauna, lo mismo, 5 años y un día, 20 años. Esto lo indica el artículo 476, número 4 del Código Penal. 476, perdón, número 4 del Código Penal. Y a consecuencia, ¿cierto? Se provoca un incendio de afectación grave a la vida animal, vegetal en área silvestre protegida. 5 años y un día hasta 20 años de presidio. Entonces, para los delitos dolosos, la verdad que tenemos hasta 20 años de presidio. Bien, vamos a analizar clasificaciones de comportamiento incendiario. Bueno, en el Centro Nacional de Análisis de Crímenes Violentos, la NCABC del FBI, ha identificado y clasificado 6 motivos, o perdón, o 6 clasificaciones de motivos como los más efectivos en la identificación de las características de los delincuentes para el comportamiento incendiario. Estos son el vandalismo, la excitación, la venganza, la ocultación de crimen, beneficio, extremismo. Bueno, el vandalismo. Los incendios provocados por vandalismo se definen como incendios maliciosos o malévolos que llevan daño a la propiedad. Los objetos comunes son las instalaciones educativas, edificios abandonados, pero también incluye los incendios de basurales y pastizales, y por supuesto también los forestales.
Estos daños intencionados y maliciosos son fuegos provocados sin motivo aparente o que parecen haberse hecho al azar, en algunos casos por presión o reconocimiento por parte de grupos, y en general se suele atribuir a jóvenes o adolescentes. Como ven en esta foto, fue hace un par de años atrás aquí en Coronel, donde el joven eh, generó este incendio cercano a una línea férrea, pero fue por la aceptación a un grupo de jóvenes. ¿Ya? Bueno, se supo todo esto porque lo subieron a las redes sociales y por supuesto que fueron identificados y bueno, lamentablemente eran menores de edad, así que eran inimputables. Tenemos la excitación. Los incendiarios motivados por la excitación pueden disfrutar de la agitación que proporciona provocar el fuego. Ya lo hemos visto en algunos incendios forestales, donde las personas que generan, de hecho hay muchos testimonios, tengo yo al menos, varios testimonios de personas que vieron a la persona, ¿cierto? Observando muy de cerca el ataque del fuego, la supresión del incendio forestal. Es una persona que la vieron en varios incendios. ¿Por qué? Porque le provoca una excitación, ¿cierto? Ver toda la maniobra, el fuego en sí, ¿cierto? Y esto es por una necesidad psicológica de atención. El delincuente cuyo motivo es la excitación suele ser un incendiario en serie y generalmente permanecerá en el lugar del incendio en desarrollo y a menudo estará disponible para responder o ver el incendio y las actividades a su alrededor. Su rango de objetivos varía de pequeños fuegos, de basuras o pastos hasta edificios habitados. Eh, de repente es muy importante cuando hacemos una investigación, y esto va para los incendios forestales y estructurales, eh, eh, hay mucha posibilidad o mucha probabilidad, dependiendo como el porcentaje ¿cierto? De certeza que tengamos, de que el incendiario en serie eh, se acerque e inclusive colabore con las maniobras de extinción de los incendios, como ha ocurrido en muchos países. Entonces, es muy importante, ¿por qué no? Sería importante sacar una fotografía cuando estemos trabajando en el lugar, ¿cierto? Y sacarle una fotografía de los curiosos que hay en el lugar. ¿Por qué? Porque dentro de los curiosos podría estar el, la persona que provocó este incendio, ¿verdad? Así, es muy importante sacar fotografías no solamente también a los curiosos que se acercan. Bueno, la siguiente clasificación es por venganza. Los incendiarios motivados por la venganza se desquitan de alguna injusticia real o percibida. Ya, muchas veces perciben algo que no es así. Un aspecto importante es que el delincuente percibe un sentido de injusticia, el cual puede haberse dado hace meses o años atrás de esta actividad incendiaria, ¿cierto? El incendio puede estar bien planeado y hacerse una sola vez, o ser varios incendios provocados con poca o ninguna planificación. Los delincuentes pueden dirigir su venganza contra individuos, instituciones o contra la sociedad en general. Bueno, ahí vemos una persona que por venganza, bueno, no la quemaron finalmente, una noticia, me parece que fue de México esa, no quemaron a este individuo, así que por eso publiqué la imagen, fue solamente un susto que le provocaron, pero quise poner esa imagen. Ocultación de crimen. Esta categoría incluye incendios por actividad criminal secundaria o colateral. O sea, yo cometí un delito, pero chuta, ahora que cometí el delito, mejor genero este incendio para eliminar todas las pruebas. Es perpetrado con el objeto de ocultar la acción criminal principal. En muchos casos, sin embargo, el fuego puede ser en realidad parte del crimen intencionado como venganza. Mucha gente cree equivocadamente que el fuego destruirá toda la prueba física de la escena del crimen, pero bueno, no es así. Las categorías para este tipo de incendiario incluyen las siguientes: ocultación de asesinato, ocultación de robo y destrucción o registro de documentos públicos, ¿cierto? O privados. Por beneficio. Nosotros conocemos, bueno, yo al menos conozco muchos casos que, ¿cierto? Por beneficio se generan incendios, incendios forestales. Los incendios provocados para obtener beneficios incluyen los hechos para obtener una ganancia monetaria o material.
tanto directa como indirectamente. La ganancia directa puede venir del fraude del seguro, eliminando o intimidando a los competidores del negocio por extorsión, destrucción de viviendas o edificios no deseados para incrementar el valor de la propiedad o para huir de obligaciones financieras. También se podría considerar en Chile, por ejemplo, eh, beneficio podría ser quemar un bosque que tengo nativo para poder posteriormente cultivarlo con otro tipo de plantaciones, eh, o para construir, para cambio de uso de suelo, también es considerado beneficio. Están los extremistas, clasificación de extremista, son los incendios provocados por motivos extremistas. Perdón, los incendios motivados por motivos extremistas se realizan por causas más allá de lo social, político y religioso. Estos incendios han utilizado como, los incendios, perdón, se han utilizado como arma de protesta social desde que comenzaron las primeras revoluciones. Los incendiarios extremistas pueden trabajar en grupo o en solitario. Además, dado los aspectos de planificación y selección de los objetivos, los incendiarios extremistas generalmente tienen un alto grado de organización que se refleja en el uso de dispositivos incendiarios o de ignición más elaborados. El terrorismo y disturbios y el alboroto civil son subcategorías extremistas. Ahora vamos a analizar el caso de los brigadistas inculpados en incendio del predio Agua Fría en el año 2020 en la comuna de Molina, en Chile, en la zona centro-sur. Bueno, así era la prensa, nos informaba de la detención de 7 brigadistas por incendios forestales en Molina que consumieron cerca de 15.000 hectáreas. Bueno, y las primeras imágenes de estos brigadistas, muchos de ellos fueron detenidos porque estaban ya comenzando la temporada de extinción de incendios y la mayoría estaba trabajando en otras brigadas. De hecho, había muchos que estaban trabajando en Forestal Arauco como brigadistas. Entonces, claro, las noticias fue hoy, detienen a chicos de la Forestal Arauco que habían generado estos incendios intencionales. Bueno, esta audiencia se desarrolló el 5 de marzo del 2021 del año pasado, ya a esta audiencia de formalización de los brigadistas por su presunta responsabilidad en el incendio que consumió 13.000 hectáreas contiguas al Parque Nacional Radal Siete Tazas. Bueno, y fueron muchas hectáreas más. Uno de los hechos fueron cerca de 13.000, 14.000 hectáreas nada más. Bueno, participaron ahí la fiscal, los querellantes, los dos defensores públicos, los 7 imputados. ¿Ya? Bueno, las detenciones fueron realizadas el 4 de marzo del 2021 en Chillán, Talca y Peyúgue. Se realizaron luego de que la PDI realizara investigaciones e interceptaciones telefónicas a los imputados que estaban autorizadas por el juez de garantía y a petición del Ministerio Público, las que motivaron las órdenes de aprehensión de los imputados. O sea, estaban autorizados, así que bueno, les cuento más o menos cómo ocurrió lo hecho. Primero, bueno, hubo primero una querella que realizó, ¿cierto? Un abogado, una querella por el tema de los incendios. Y claro, los sospechas caían en estos jóvenes y, y se comenzaron a hacer, ¿cierto? La indagatoria, comenzaron a hacer las entrevistas, las citaciones, y como lo estaban escuchando, ya empezaron entre todos ellos a conversar, a llamarse por teléfono, oye, no, tú eres el culpable, no, yo no fui, yo no quise hacerlo. Y bueno, la formalización, según relata la fiscal, entre el 1 de diciembre del 2019 y el 20 de mayo del 2020, en circunstancias que se desarrollaban actividades de combate de incendios forestales en el predio forestal El Astillero, en el predio de Agua Fría, en la comuna de Molina, el cual es administrado por la empresa Cambio, quien solicitó para esta temporada servicios agrícolas y forestales del Rupango, compañía limitada, quien para esa temporada de incendios contrató para su brigada llamada la Beta Charlie 5 a los imputados Osvaldo Soto como jefe de brigada, bueno, Pablo Alarcón, Jaime Castillo, Juan Bermejo Cortés, Jordan Salinas y Guillermo Soto, quienes aprovechándose de su función como brigadistas combatientes de incendios forestales previamente concertados y con ánimo de incrementar indebidamente sus ingresos, estamos viendo que aquí hay dolo, ¿verdad? Eh, Incrementar sus ingresos económicos y obtener reconocimiento laboral al obtener de la empresa Rupango el pago de dineros por horas extras trabajadas y por el jefe de brigada y al jefe de brigada un bono por desempeño,
¿cierto? Por el combate activo de incendios forestales y utilizando velas, material vegetal combustible de bosque, ciertos elementos de ignición como fósforo y encendedores, procedieron intencionalmente a provocar incendios en diferentes bosques. Y aquí tenemos los hechos, aquí los vamos a resumir, ¿ya? Eh, Vamos a resumirlo un poquito. Tenemos el hecho número uno, ocurrido el 29 de enero del 2020 a las 2 casi a las 2:30 de la tarde. Esta brigada, con 5 de los imputados, concurrieron en una camioneta Mitsubishi hasta el bosque de pino ubicado cercano al predio forestal Agua Fría, lugar donde utilizando una vela encendida junto a combustible vegetal generaron los incendios que se tradujo, un incendio que se tradujo en la quema de 1,5 hectáreas de pino, no fue mucho afortunadamente, detectado a las 5 de la tarde por la torre de vigía cercana, siendo extinguido por ellos y otras brigadas forestales el día 2 de febrero. O sea, ellos aprovechaban y, y generaban estos incendios. Entonces, como pueden observar ustedes, eh, se generaron estos focos de incendio y el GPS los posicionaron en esos lugares un par de horas antes. El hecho número 2, el día 7 de febrero de 2020, la misma brigada con 4 de los imputados concurren en la misma camioneta hasta un bosque de pino, ¿cierto? Llegando al lugar donde utilizaron un elemento combustible como una vela encendida junto a material vegetal, ¿cierto? Generando la quema de este bosque de pino de 0,7 hectáreas que logró ser extinguido por la brigada de los imputados junto a otras el 9 de febrero. Imagínense que no fue tanto digamos, la extensión de estos incendios, el área del incendio, pero se demoraron mucho en apagarlo. Entonces para ellos era importante generar estos incendios para, obviamente, generar estas horas extras. Pero aquí tenemos el hecho número 3 que era el más importante de todos. El más importante porque fue el que generó más daño. El día 9 de febrero de 2020, 5 de los imputados concurren en la misma camioneta indicada al interior, ¿cierto? Anteriormente, perdón, al interior del predio Agua Fría, utilizando, siendo las 16:13 horas, utilizando una vela encendida junto a material vegetal, provocaron un incendio que generó dos focos más. 16:13 horas, ¿por qué? Porque GPS los posicionó en ese lugar. A esa hora llegaron. Provocaron un incendio que generó dos focos más, que además afectó al predio colindante, los Chacayes, e ingresó a la zona buffer de protección del Parque Nacional Radar Siete Tazas. Oye, fue de alarma pública, puesto que estuvo a punto de afectar este Parque Nacional. Ya a 3,8 kilómetros de este, presentando un comportamiento conflictivo con una columna de 7.000 pies de altura. O sea, tenía mucho, o sea, ahí estábamos en presencia, obviamente, de una columna convectiva, que la vimos en las clases anteriores, ¿verdad? Y debido a esto, la UNEMI declara el 12 de febrero una alerta roja para la comuna de Molina, siniestro que finalmente afectó una superficie de 14.989 hectáreas de bosque, siendo 1.312 de pino, 335 de otras plantaciones como eucalipto y 8.122 hectáreas de bosque nativo. Lamentablemente se quemó mucho nativo. 5.200 de pasto y matorral. Este incendio fue extinguido por la brigada de los imputados los días 3 de abril del 2020. O sea, imagínense la cantidad de tiempo que demoró en extinguirse este incendio. Obviamente ahí están los medios de prueba donde el GPS posicionaba la camioneta en esos lugares, con esa exactitud de tensión, 16:13 hasta las 16:16. O sea, en 3 minutos generaron hicieron este foco de incendio, ¿verdad? Bueno, y así pasa el hecho número 4, el 1 de abril de 2020, cerca de las 16 horas, los 4 de los imputados, la misma camioneta, en el mismo predio, eh, permanecen en este lugar hasta las 16:23, procediendo a quemar 0,2 hectáreas de pino, utilizando para ello material combustible, incendio que fue detectado a las 17:33 y siendo extinguido por la brigada de los imputados junto a otra el mismo día. Y también todo estaba, inclusive en estas imágenes la PDI logró establecer, ¿cierto? Las direcciones, el sentido que transitaron y generaron varios focos más.
y termina, bueno, con hecho el 5, un quinto hecho, el día 9 de abril del 2020, a las 3:17. Cinco de los imputados concurren en la misma camioneta al interior del predio, donde utilizando material combustible incendian 0,3 hectáreas de bosque de pino, ¿ya? Siendo extinguido por la brigada de los imputados junto a otra el 10 de abril del 2020. Y lo mismo. Bueno, posteriormente, en este juicio de formalización, relata la fiscal que los hechos serían constitutivos de delito de incendio forestal, ilícito descrito y sancionado en el artículo 476, número 3 del Código Penal, donde le cabe a los imputados participación en calidad de autores, de acuerdo a lo establecido en el artículo número 15, en el número 15, número 1 y número 3 del Código Penal, donde le cabe participación en los siguientes hechos. Ahí el fiscal procede a indicar las participaciones de cada imputado, de cada uno de los imputados, en cada uno de los cinco hechos anteriormente indicados. Se piden medidas cautelares de acuerdo a la participación de cada uno de los imputados. La fiscal señala además que los imputados transitaban en una camioneta que poseía GPS, sistema de posicionamiento global, ¿cierto? Del cual varios desconocían su existencia o creían los otros que este no funcionaba, estableciéndose gracias a este artefacto de manera fehaciente las ubicaciones de esta brigada en cada uno de de los inicios de los incendios señalados. Actos ilícitos en los cuales se posicionaban a 100 o 200 metros de la camioneta, procediendo a provocar cada foco para proceder posteriormente a esperar en sectores cercanos y así poder acceder rápidamente a combatir el incendio provocado por los mismos imputados. Bien señala la fiscal que en las declaraciones los imputados indican que realizan los incendios tanto con vela, bueno, para que ustedes sepan, los imputados al ver la contundente prueba, en este caso de la escucha telefónica, obviamente no les quedó más que declarar, ¿cierto? Y cooperar con esta investigación. Bueno, la realizaban tanto con vela como con papel higiénico que era empapado en combustible de motosierra. Utilizaban velas entre 5 y 10 centímetros de largo y por eso los incendios podían demorar horas en iniciar. En la investigación se determinó que en el lugar no hay tránsito de personas ni caminos públicos cercanos a los focos de los incendios, tampoco líneas eléctricas cercanas, y los inicios se originaron en lugares de topografía accidentada. O sea, se demoraban, o sea, digamos, hay otras imágenes que mostraban en el juicio de formalización donde, o sea, era solamente el camino donde ellos transitaban eran caminos forestales. O sea, solamente camiones, o sea, no hay villas ni casas cercanas donde podría haber considerado cierto el tránsito de personas. Entonces, obviamente, con el cuadro de indicadores de actividad, con tanto incendio en un tiempo determinado, ¿verdad? Ya a- se comenzó a pensar ya que eran incendios intencionales. Bueno, siguiendo con los dichos de la fiscal, añadió que con respecto a las pérdidas directas del incendio, pero solamente el que ocurrió el 9 de febrero del 2020, donde se quemaron más de 14.000 hectáreas, estas ascienden a la suma de 23.000 millones de pesos. Y en cuanto a los efectos indirectos, como la destrucción del suelo, la fauna, agua, emisión de CO2, pérdida de paisaje y la fijación de carbono y el efecto social, asciende a la suma de 188.000 millones de pesos. Imagínense, ante ante estas pruebas, ¿cierto? Y bueno, y en esta querella, porque hay una querella también aquí entre medio, estuvo el gobierno regional, estuvo eh, muchas instituciones también que incluyeron, ¿cierto?, sus querellas en este delito, en este juicio por delito, en este juicio de formalización. No les quedó nada más que cooperar y fíjense que cada uno de los imputados eh, llegó a cancelar como indemnización o como, ¿cierto? Para de alguna manera mitigar el mal causado, ¿verdad? Cada uno fueron entre 5 y 8 millones de pesos más o menos que pagaron. Se fueron como casi 50 millones de pesos que pagaron entre todos. Imagínense, o sea, todo lo que tuvieron que hacer y cooperar para que, en el fondo, pensando en que iban a tener una sanción mucho menor.
Bueno, también se estableció que todos los imputados recibieron pagos por horas extras y el jefe de brigada solo un bono de desempeño que ascendía a un sueldo y medio al final de la temporada. O sea, ¿de qué estamos hablando? Por un sueldo y medio generaron estos incendios forestales y hora extra. Bueno, finalmente, esta audiencia que ocurrió el 5 de mayo, si no me equivoco, mayo del 2021, las medidas cautelares fueron prisión preventiva para tres de los imputados, arresto nocturno para otros dos y dos personas solo con arraigo y firma quincenal. Se fijaron 60 días para investigación. Bueno, esos 60 días al final transcurrieron muchos meses, ¿ya? Y bueno, desde septiembre del año 2021 todos los imputados se encontraban en libertad a la espera del juicio. Bueno, y este año, el 9 de mayo, 9 de mayo de este año, eh, se generó una audiencia de preparación de juicio oral y concluyó con un procedimiento abreviado, condenando a seis de los siete imputados de la causa, cuatro de ellos a la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo, y a dos de ellos a la pena de 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo, perdón. ¿Y por qué? Porque en el fondo ellos trataron de enmendar el mal causado, ¿cierto? Con el dinero que aportaron y también por su cooperación en la investigación. Entonces, pero concluyendo finalmente que reuniendo todos los condenados a los requisitos del artículo 15 bis de la ley 18.216, se le sustituyó la pena originalmente impuesta por libertad vigilada. O sea, no se fueron presos estas personas, quedando todos ellos sujetos al control de Gendarmería de Chile por la totalidad del tiempo que esta sentencia les impuso. Bueno, injusta o no, no sé, si hay alguien que quiera compartir su idea, su comentario, su pensamiento sobre esto. La verdad que una tremenda investigación, escuchas telefónicas, tantos recursos que se ocupan, ¿cierto? ¿Cierto? A nivel procesal, eh, para que salgan en libertad, vigiladas. Bueno, quedaron obviamente con antecedentes, ¿ya? Entonces, sentenciaron a 5 años y a 3 años y un día. Pero bueno, quedaron libres libres y me imagino que firmando quincenalmente o semanalmente, bueno, esos detalles no los tengo, pero no fue como me hubiese gustado otro final. Ah, el séptimo, para don Raúl, el séptimo imputado fue condenado finalmente. No se presentó a esta audiencia de preparación de juicio oral. De hecho, estuvo con orden de aprehensión internacional. Bueno, y posteriormente fue detenido y obviamente que también se le condenó a 5 años de presidio menor. También fue detenido. No fue tan fácil encontrarlo, creo. Bien, aquí vamos a hacer un breve análisis de incendiario pirómano. Ya lo conversábamos en unas clases atrás. De hecho, con Edgardo también lo conversó en su clase, que cuando alguien menciona la palabra pirómano, idealmente que sea un psiquiatra o un psicólogo, ¿cierto? Pero cuando nosotros tenemos que informar, ¿cierto? Hacer nuestro informe, o sea, mejor, mejor no poner que es un pirómano. Tal vez en nuestra conclusión, olvidémonos de la palabra pirómano, pero en el fondo, si tenemos antecedentes de los testigos, agregar ahí todos estos detalles, ¿cierto? De una persona que vaga por el lugar, por el sector, que tendría a lo mejor aparentemente, no estaría, ¿cierto? En sus cabales, qué sé yo, tendría algún tipo de psicopatía. Bueno, inclusive hasta decir ya psicopatía ya, ¿cierto? O sociopatía, podría ya incurrir en en alguna falta a mi informe, ¿verdad? Puesto que eso también tendría que probarlo un experto en la materia de medicina, ¿cierto?
de la medicina, en este caso mental, del área mental. Bueno, pirómano, definición, el que tiene una tendencia enfermiza a provocar incendios. Mientras el pirómano es una tendencia patológica, está mal escrito ahí, o un trastorno de control de impulso relacionado con la propagación de incendios y la atracción por el fuego. Y el incendiario es un individuo que provoca un incendio con premeditación y planificación. Los motivos que llevan a un incendiario a actuar pueden ser diversos, desde la simple estupidez, el afán de lucro o por excitación. Bueno, por un lado, el pirómano también podría tener cierta premeditación o planificación, ¿ya? Pero, bueno, el concepto de pirómano, que es esta tendencia, ¿cierto? Esta psicopatía, esta tendencia patológica o trastorno, es un trastorno, ¿cierto? Del control de los impulsos, debe ser decretado y diagnosticado, perdón, diagnosticado por un profesional del área de la salud mental. Así que eso es muy importante. Nuestro informe no tiene ni siquiera, digamos, la apreciación de algún funcionario de la salud mental. Cuando nosotros hagamos nuestras conclusiones, es mejor hablar de incendiario, que podrían tener ciertos trastornos a lo mejor, pero no de pirómano. Incendiario sí. Ahora, eh, todos los pirómanos son incendiarios, pero no todos los incendiarios son pirómanos. A eso nos vamos a referir siempre. Tenemos que tener eso bien claro, ya para el tema de nuestro informe. Bien. Bueno, y eso ya lo dije, solo un profesional médico del área de psiquiatría puede catalogar a una persona de pirómano, de la salud mental. Y aquí vamos a hablar del perfil del incendiario en España. Mire, yo le voy a hablar un poquito. En España, y bueno, y esto ya lo comenté al inicio de nuestro curso, en España se investigan todos los incendios forestales. Desde comienzo de la década del 2000, ya se generaron hacer muchos estudios con respecto a los incendiarios, ¿cierto? En España, puesto que España sí siempre han hecho buenas investigaciones y muchas investigaciones y se detuvo a muchas personas en ese país. Tenemos que pensar que España hoy día tiene 47 millones de habitantes, a principios del 2000 tenían cerca de 28, bueno, más de 25 millones de habitantes, estuvo en algún momento 26 millones de habitantes, y en 10 años o más, 20 años, España ha tenido, ¿cierto? Por también un tema de migratorio, ha tenido una elevación, ¿cierto? Una cantidad de habitantes extrema. O sea, estamos hablando de 47 millones de habitantes. Bueno, pero no, por otro lado, los incendios forestales en nuestro país son provocados principalmente por individuos catalogados como incendiarios que actúan de manera consciente y voluntaria, sin trastornos psicológicos, por causas externas como culturales, sociales, demandas, descontento social. Ya. Y bueno, entre los años 2016 al 2018, 4.000 casos, casi 4.000 casos en Chile lograron judicializarse. O sea, uno dirá, oye, fantástico, 4.000 casos lograron judicializarse, pero resulta que entre el 2016 y el 2018 tuvimos, no sé, 18.000 incendios. Entonces, de 4.000, pero solamente, lamentablemente, 2% de ellos terminaron en condenas. Esto es parte digamos, de una observación que hemos hecho, algunos estudios que hemos hecho, alguna documentación que nos ha llegado a nuestras manos. Miren, haciendo una analogía con España, este porcentaje es similar, un 2%. Un 2% de los casos terminan en condena, pero hay una gran diferencia. Casi 10.000 incendios investigados por el CEPRONA, la Policía Autónoma y los agentes del medio ambiente, las BIF, ya que es como CONAF aquí en Chile. Claro, ellos hacen investigaciones de 10.000, 12.000, tuvieron los años 2005, donde hubo 25.000 incendios forestales en España. Y ya desde 2005 ya comenzaron a investigarse todos los incendios porque querían conocer la realidad, conocer la causa, real, la motivación real, ¿cierto?, de estos incendios forestales. Hoy día, si se investiga el 10, el 12% de los incendios forestales, y el resto de la investigación, o sea, el resto es solamente una apreciación de los jefes de brigada
¿Podrá ser real la cifra que tenemos cercano al 40% de intencionalidad? Para mí no, para mí no, para mí yo soy convencido de que los incendios forestales que en Chile deben investigarse el 100% como se hace en España, y estoy seguro que en un corto periodo de tiempo, en 5 o 6 años más, podríamos bajar un 20 o un 30% la cantidad de incendios forestales, que eso es una millonada de plata, sería un tremendo ahorro para el Estado. Pero bueno, parece que es más importante y mucho mejor y más fácil y más rentable la supresión de los incendios que la parte preventiva comenzando con la investigación. Pero bueno, bueno, y una noticia muy importante que aquí en la temporada 2022 en España me llegó hace unos días una notificación de, de una amiga que trabaja en en estos temas de los incendios forestales, y me entregó la información que hoy día en España, en la temporada 2022, que la temporada 2022 era de enero ahora hasta septiembre, que es una temporada muy extensa en Europa, en España, se registraron 9.091 incendios forestales, a pesar de ello, manteniendo una media de 9.234 incendios del último decenio. Ya ese cálculo hecho del 2012 al 2022. Y aquí lo podemos ver. O sea, esto yo no es que yo haya inventado esta estadística es del Ministerio del Interior de España, en el cual ahí nos indica, en esta estadística, inclusive la cantidad de conatos, que son incendios menos de una hectárea, que fueron mucho más, y los grandes incendios forestales fueron 2.773 incendios forestales grandes. Lo malo que este año España tuvo, creo que 160.000 hectáreas quemadas, pues tuvieron un par de incendios gigantescos y se les escapó de las manos, tuvieron no tantos incendios, pero sí, de estos 10 grandes incendios forestales. Entonces, aquí hay algo que está mal, porque resulta que España con 47 millones de habitantes genera o provoca 9.091 incendios forestales, y nosotros que tenemos 19 millones de habitantes generamos 7.000 incendios. O sea, ¿de qué estamos hablando? Para que sepan ustedes, no sé si lo mencioné, en España la intencionalidad ronda el 18 o el 20%. O sea, de cada 10 incendios, 2 podrían ser intencionales. Y aquí en Chile, de cada 10 incendios, según CONAF, 4 podrían ser intencionales. Nosotros creemos que podrían ser 6 o 7 incendios los intencionales de cada 10. Pero no se investiga, no lo vamos a ver si no se investiga, solamente por investigaciones que hemos hecho en ciertos lugares, como las investigaciones que realizamos el año 2018-2019, la temporada, y logramos determinar que era cercano al 70% de intencionalidad. Edgardo, no sé si estás por ahí. Edgardo también tiene una estadística, me parece que un poquito más también que la que indica CONAF. Tú tienes una estadística, bueno, al menos de tus incendios, que en el fondo han sido los más importantes. Eh, no es que sean al azar los incendios que investiga Edgardo, pero Edgardo también tiene una gran cantidad de incendios intencionales. Bueno, entonces, De ¿qué es lo que hay en España? ¿Sí, Edgardo? sí, y hacer un comentario. De hecho, muchos de los incendios que investigué no guardan relación con las posibles causas determinadas por los jefes de brigada. Exacto. Entonces ahí también esa estadística muchas veces no señala lo real. Es Entonces mentira. sería bueno tener una estadística eficiente, como dices tú, investigando todos los incendios lo posible. Porque a veces las estadísticas son un poco mentirosas. Exactamente, po. Más Edgardo que nada ya de lo. eso, pero las causas son diversas. Exacto. Para determinar una causa específica hay que investigar. Exactamente, y en eso estamos. Yo tengo, bueno, a él le voy a contar un poquito. Yo ya hablé con un político de acá de la zona hace unas par de semanas atrás, le expliqué lo que había hecho España, lo que habíamos hecho acá, donde yo trabajé investigando incendios gracias a unos recursos del gobierno regional. Lamentablemente no siguió adelante la investigación de los incendios de interfaz, pero ahí está la solución, o sea, él encontró muy buena la iniciativa, hay posibilidades de generar ellos un proyecto de resolución para presentarlo al gobierno, para que se investiguen en Chile todos los incendios forestales. Eh,
Bueno, hay un tema de recursos, es una millonada de plata generar, ¿cierto? Generar, ¿cierto? Estas unidades de investigaciones de incendios. Habría que dotar de muchos más recursos a Carabineros, a la PDI, a CONAF, para que ellos, cada una de estas tres instituciones, generen muchos más, produzcan, nazcan de ellos muchos más investigadores, ¿cierto? Que puedan o que logren, ¿cierto? Cubrir la cantidad de incendios que hoy día tenemos, que es brutal. O sea, si comparamos con España, o sea, es brutal la cantidad de incendios forestales que tenemos. Ajá. Bueno, ¿cómo lo hizo España? Ellos eh, generaron perfiles psicológicos. Yo traté en un webinar pasado, con una poca información que pude recabar del INE, un pequeño bosquejo de lo que podría ser incendiar en Chile. La verdad que me salió algo simpático y los invito a buscar el webinar de intencionalidad de incendios forestales en Chile, y a unirse a mi canal también. Tengo muy poquitos amigos en mi canal, nunca lo difundo. Eh, y España, ¿qué es lo que hizo? Ya en el año 2001, gracias a las investigaciones, como dice aquí, las investigaciones científicas, el Departamento de Análisis de Servicio por la Policía Judicial de Galicia desarrolló un informe sobre la autoría de incendios, estudiando a 271 personas involucradas en los incendios entre el año 90 y el 2000, o sea, en 10 años, con los siguientes resultados. De todos los detenidos, 249 eran hombres y 22 mujeres. La mayoría eran españoles. El 98% de los hechos fueron cometidos cercanos al lugar de residencia. Esto es muy importante para los investigadores de incendios. Eh, Cabe la posibilidad de que la mayoría de los incendios, si son intencionales, sean cometidos por personas que su lugar de residencia o su lugar de trabajo está cercano, inclusive dentro del radio de los 8 o 10 kilómetros del lugar del incendio. Grado de coordinación. El 90% actuaron en solitario, o sea, la mayoría. Un 10% de los detenidos provocaron más de un incendio, eran reincidentes. El 20% de estos detenidos tenían antecedentes por otros delitos. Hay otro estudio estadístico de la Guardia Civil en Galicia y que analizó una muestra de 530 imputados en el periodo del año 98 hasta el 2005, llegando a las siguientes conclusiones, que eran muy parecidas a la anterior, ¿eh? 472 eran hombres y 58 mujeres. La mayoría también eran españoles. Los lugares de comisión próximos al lugar de residencia, grado de coordinación, un 20% del total no actuó solo, 90%, perdón, 90 personas de estos incendiarios, de estas personas detenidas, 90 personas tenían antecedentes penales por otros delitos y 20 de ellos tenían por el delito forestal, de incendio forestal. Faltó la palabra incendio. Así que muy importante tratar de recabar los antecedentes. Si alguien tiene alguna investigación en curso, tratar de alguna manera de buscarle los antecedentes penales. Y es posible que estemos enfrente de alguna persona reincidente que haya sido detenida por delito de incendio forestal. Motivaciones. Bueno, motivaciones hay muchas, pero bueno, generación de pastos y limpieza de fincas, desequilibrados que gozan con el fuego o bien con el despliegue de medios de extinción, por venganza y disputa entre vecinos y contra la administración, limpieza de fincas para la definición de los predios. Bueno, aquí en nuestro país también últimamente los delitos por venganza y por disputas han ido en aumento. Tal vez no han ido en aumento porque como últimamente, los últimos 2 años, CONAF ha instruido a los jefes de brigada en la determinación de causas, a lo mejor se le agudizó el ojo a los jefes de brigada y chuta, hoy día han podido determinar, sin hacer investigaciones, que existen más incendios por venganza, actos vandálicos y en general actos intencionales, pero es más que nada porque se les enseñó el tema de la investigación de los incendios, la determinación de las causas. Imagínense, si teníamos hasta un 30 y tanto por ciento hasta hace un par de años atrás, como promedio, tomando lapsos de tiempo de 5 de 8 años, eran un 32, 35% de intencionalidad. Hoy día, tomando en cuenta los últimos años, estamos dentro del 40%.
En las últimas dos temporadas ya tenemos entre un 44 y un 43% de intencionalidad si analizamos cada temporada individualmente. Entonces, imagínense si investigáramos todos los incendios forestales. Si investigáramos, a lo mejor estaríamos más cerca de la verdad. Bueno, y según el Anuario de Psicología Jurídica del 2013, el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid entre el año 2009 y 2011 analizaron 401 casos y sus autores obteniendo la segunda clasificación de perfiles. Va, se me duplicó. El perfil del incendiario forestal agrícola genera estos incendios forestales por imprudencia, un solo foco, principalmente en las mañanas. La mayoría eran jubilados de más de 60 años. Eh, se iniciaban estos incendios cercanos a caminos o senderos próximos a cultivos. El autor eh, generalmente quedaba en el lugar del siniestro y generalmente también era el propietario. Está el perfil del ganadero, por beneficio, se genera por beneficio, por imprudencia o por venganza. Se inicia en matorral en zonas de interfaz. O sea, cuando hablamos de beneficio, por imprudencia, por venganza, de alguna manera aquí ponen en el mismo saco a los que, ¿cierto?, trataban de a lo mejor de limpiar un deslinde, con los que querían alguna venganza con el vecino o con un familiar, ¿verdad? Lo ponen, digamos, todo en el mismo saco, como el perfil de incendiario ganadero. Se inicia en matorral, en zona de interfaz, generalmente son menores de 34 años, normalmente viven en la ciudad sin relación con el propietario. El forestal, el autor no permanece en la escena, se generan cercanos a caminos forestales o sí, a orillas de caminos forestales o en el interior de la masa vegetal. Realizado por jóvenes menores de 34 años, viven con sus padres y pueden tener amistad. En muchas de las oportunidades tienen amistad con el propietario. Se cometen bajo efecto de sustancias como el alcohol, actúan sin sentido aparente, fruto de algún trastorno, poseen analfabetismo, traumas de infancia, generan varios focos, suele reconocer su autoría. Su trabajo puede estar entre 1 y 10 kilómetros del incendio. No se descarta como autor de incendios en serie. Tenemos el incendiario forestal, el perfil del incendiario forestal de camino o carretera. Por venganza, a veces sin sentido aparente, por trastornos también. Suelen ocurrir de noche, desde un camino próximo o desde el interior de la masa forestal. Pueden tener desde 46 a 60 años, generalmente solteros. Deambulan solitarios en su tiempo libre. El incendio suele ser provocado en el mismo sector de su domicilio o trabajo, o en dirección a su trabajo, ¿verdad? O en dirección de vuelta a su domicilio generan estos incendios. Puede utilizar un medio de ignición artesanal, generalmente con antecedentes penales. Puede ser un incendiario en serie. Ujú, podría ser. Y tenemos el agrícola cinegético. Cuando hablamos de cinegético hablamos de actividades de caza. ¿Ya? Generalmente, hoy día, bueno, los campos chilenos, eh, yo viví muchos años en el campo y claro, generalmente los trabajadores agrícolas iban con su honda, con su rifle a postón y hacían actividades de caza. Eh, y en España y en Europa se estila mucho a que dentro de la actividad cinegética para cazar animales generen estos fuegos que se transforman, por supuesto, en incendios, generan estos fuegos para que por ejemplo, conejos o liebres salgan de su madriguera. Bueno, por beneficio cinegético recreativo, inicio en matorrales o pastizales. El autor, entre 34 y 46 años, podría trabajar en el sector forestal, generalmente provocan un solo foco. El autor escapa de la escena del incendio, puede conocer al propietario o vivir cercano a él, puede ser o podría ser analfabeto. Ante la detención, puede ser arrogante, puede no tener antecedentes, pero sí haber cometido varios incendios o ser considerado un incendiario en serie. ¿Ya?
Bueno, ahí terminamos con la misma imagen de de este personaje que tuvo carabinero porque no generó Mira, cuando nosotros sacamos esa foto, o sea, a las 4 3 4 de la tarde, eh, había en ese momento 27 28 grados de calor, a lo mejor un poquito más, pero para la zona de Tomé es mucho el calor, había muy poca humedad, no recuerdo cuánto, muy poca humedad. Esa foto la saqué cuando el otro amigo estaba tirándole agua y estaba tratando de apagar esta quema que estaba realizando. Tenía una inmensa llama en ese momento. Ahí ya se ve un poquito más pequeña, pero bueno, fue detenido y al final, bueno, fue puesto en libertad porque me informó a mí la fiscalía que había quedado en libertad por no sé qué cosa. Al final, no sé para qué está la ley. ¿Ya? Bueno, aquí hemos terminado. Ahí está. Bueno, es unidad número 4, es unidad número 5. ¿Ya? Así que ha sido un poquito más corta que las anteriores. Bueno, considerando que tenemos una que duró casi 3 horas, eh, 1 hora 20 está más que bien para para esta capacitación. La verdad que eh, hay muchas otras cosas que podríamos haber agregado, como lo que hemos hecho, que les comentaba que en una capacitación, en un webinar anterior sobre la intencionalidad de los incendios forestales aquí en Chile, pudimos determinar, por ejemplo, salió muy divertido porque en un momento dije, aquí está la solución, ¿cierto? Aquí terminamos con los incendios forestales. Pudimos determinar, de acuerdo a la información que nos entregó el INE, a que la mayoría de las personas que habían sido detenidas y condenadas por el delito de incendio forestal, la mayoría eran solteros. Entonces les dije, oye, si pudiéramos de alguna manera fomentar el matrimonio, a lo mejor tendríamos muchos incendios forestales menos. Así que bueno, fue para la risa en ese momento. Así que bueno, lo escucho. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Hay otra cosa mencionar, Mauricio. Mira, una ¿Sí? vez varias veces que me tocaba investigar, coincidentemente al entrevistar a bomberos, a diferentes bomberos, al preguntarles su estado civil, la mayoría son casados pero divorciados. Entonces también llama un poco la atención. ¿Por qué Claro, la mayoría de los voluntarios o del cuerpo de bomberos o brigadistas en general son divorciados? sí. Es Es como para como, hacer bueno, un análisis. sí. Bueno, como lo de la PDI, pues la mayoría son divorciados. Hay una gran cantidad de divorciados. Bueno, tienen que pensar también que el tema de los bomberos también tienen una actividad lucrativa y en Chile tienen la actividad bomberil que no es lucrativa, entonces le quitan muchas horas. Entonces también no destinarle mucha hora a la familia, es cierto, obviamente que se incurre en esta, en esta destrucción de la familia, ¿verdad? Estas separaciones y Esa divorcios. es la otra amante, la institución. ¿Ah? ¿Cómo, Pablo? La otra amante que tiene uno, la institución. Exactamente, exactamente, exactamente. Entonces, eso pasa a la cuenta, po, les pasa a la cuenta. Sí, bueno, podríamos hablar también del tema, ¿cierto? En el mundo, en España, en Estados Unidos, sobre todo, existe mucha bibliografía sobre casos donde bomberos que generaban estos incendios. Investigadores de incendios generaban incendios. Entonces, la verdad que podríamos presumir de muchos casos, pero bueno, si no investigamos todos los incendios, ¿cómo cómo vamos a saber la realidad, ¿cierto? De las motivaciones. A eso voy yo. Y quiero que de alguna manera ustedes también sean embajadores de esta apreciación mía, sobre todo acá en Chile, que en el fondo debemos masificar el conocimiento de la investigación de incendios. Yo estoy haciendo por mi lado, ¿cierto?, lo que puedo a nivel político. A ver, sería maravilloso que se generara un proyecto de ley, se generara una ley posteriormente, ¿cierto?, en la cual las instituciones públicas que están dedicadas a la investigación de incendios abrieran sus plazas, se nacieran muchos más investigadores y se investigara el 100% de los incendios. Eso sería fantástico, pero falta mucho para eso, ¿no? Mucho para eso. Bueno,
Mis queridos amigos, colegas, si no hay más preguntas, Edgardo, si quiere, te cedo la palabra. Ah, Jorge por ahí, me levantó la mano. Jorge, adelante, Sí, tienes... espérenme, no sé, no se me vayan todavía, estoy aquí escuchando la cuestión, nada más que quise dar tiempo. Aquí, fíjense que hay una condición muy interesante con esto de los incendiarios. De hecho, hay algunas documentaciones precisamente de España, de estudios derivados justamente entre el 2020 y el 2022, donde se propone un nuevo enfoque en relación al incendiarismo. De hecho, el DSM-5, que es el documento específico que menciona la piromanía como una circunstancia de enfermedad, aunque bueno, ahí también habrá que discutir ampliamente esa parte porque hay unas discusiones bastante interesantes al respecto con razón a esa conceptualización. Determinaron que como tal la piromanía es un tipo de incendiarismo. Realmente estamos hablando en general de incendiarios. Solamente que Claro, aquí estamos catalogando dependiendo ciertas forestal. características de los incendiarios. Tenemos esa categorización, bueno, el Categorización. catálogo de incendiarios, para no hacerse pelotas en este asunto, parte de una situación particular que se llama Fire Starter, es decir, iniciadores de fuego. Y justamente los perfiles que tenemos de Fresca. iniciadores de fuego son adolescentes, son también femeninas en su mayoría y cumplen con algunos preceptos tendientes a situaciones de depresión o situaciones también de falta de adaptación social. Obviamente en la adolescencia se dan muchas esas circunstancias, pero obviamente de manera más prominente ahora en este tipo de aspectos, ¿no? Ahora mismo lo estamos viendo también con ciertos movimientos sociales. Pasa mucho aquí en México con la situación del feminismo, el llamado feminismo radical, que está tendiendo mucho a estas prácticas que justamente están perfilando en España y en Argentina. Ya se están evocando estudios para perfilar particularmente a las feministas radicales en este Eh, tipo particular de fire starters. Eh, es interesante porque desde el sentido de los incendios forestales, más que en otro tipo de escenarios de incendios, creo que podemos también obtener información de partida doble, no solamente en relación a la investigación de incendios en sí, sino a los perfiles de incendiarios que se están presentando. Y justamente como bien lo decías, Mauricio, es fundamental la investigación, no solamente por el aspecto que nos compete a nosotros en el índole forense penal, sino justamente en el aspecto preventivo, pero ahora suma otro aspecto más, que es igual de importante, el aspecto criminológico, el entender los comportamientos y por qué se están dando estas tendencias de una manera tan importante y tan imponente. Si nos vamos a las estadísticas, aunque si bien también estoy de acuerdo en que las estadísticas muchas veces mienten y mienten demasiado por cuestiones económicas y políticas, tal cual, sin pelos en la lengua, es exacto. bien cierto que también las estadísticas nos están reflejando un número bastante preocupante en relación a los incendios provocados. Sabemos de antemano, sí, que los incendios forestales, el 80% de ellos son provocados. El problema es que son provocados ya de manera incitada, ya no son provocados tanto por forma negligente o accidental. Ya estamos teniendo ese tipo de conductas, Claro. pues con una tendencia más alarmante. Y aquí el aspecto criminológico, pues debe de empezar también a hacer su chamba y empezar a relacionarse más con ese sentido de investigación de incendios. Pues nada más en eso, quería hacer ese aporte, agradezco mucho la atención, muy, muy, muy nutritivo, aunque breve, cortito, pero nutritivo. Saludos a todos. Gracias, Jorge. Jorge, como siempre, siempre tiene mucho conocimiento sobre los incendios, así que en eminencia, Jorge, gracias, gracias por tu comentario, ¿cierto? Así que si tienes información al respecto, podrías compartírmela, ¿ya? Así que, Jorge, te mando un abrazo y no se me olvida lo que me solicitaste, así que hoy día mismo voy a comenzar esta tarde, esta noche, a enviarte la información. ¿Ya? Así que no hay más consultas.
Si no es así, damos por terminada la unidad de hoy, la unidad número 4 sobre el delito de incendio forestal. Así que esta noche les envío entonces la prueba. Hay algunos rezagados por ahí, por favor que se pongan al día con las pruebas. Recuerden que ya deberíamos finalizar todo este tema de nuestro curso la próxima semana con una salida de terreno. Para los que no puedan participar, ya hay una pregunta que me hizo don Raúl, que ya no está en este momento acá, pero las primeras se van a evaluar para el tema del certificado el examen de las primeras 5 unidades. La sexta unidad la dejamos en el fondo la salida de terreno para, ¿cierto? Para quienes les falte alguna nota por ahí, hacerle alguna, alguna, alguna interrogación en terreno. Bueno, y más que nada también entregarle un certificado presencial, ¿verdad? En el lugar del incendio que vayamos a visitar. Ya, pero con las primeras 5 unidades hacemos la evaluación del tema de conocimientos y si aprueban, a pesar de que no vayan, no concurran al incendio, a la práctica en terreno, van a obtener igual su certificado de aprobación, ¿ya? Eso quería dejarles claro. Así que les mando un abrazo y que descansen y bueno, y seguimos en contacto, ¿ya? Buenas noches a todos. Buenas noches, mi instructor. Muchas gracias. Chao, Chao, buenas chao, noches. gracias. Gracias. Chao, Chao, chao a todos, que estén muy bien. Chao, chao. chao, 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 Ricardo. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, Francisca.